Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Mantas. Yo soy nutricionista y la Universidad de Granada se ha puesto en contacto conmigo para contaros un poco mi historia, más breve, para no ser muy pesado y espero que os guste y se os haga menos. Si tenéis cualquier duda, por favor, podéis escribir por Instagram o cualquiera de los correos que aparecer al final del texto. Yo soy el fundador de Nutrinur y por tanto pues un poquito y qué es lo que estamos haciendo en la actualidad. Como he dicho antes, mi nombre es Daniel Mantas y yo he estudiado el ciclo de superior ética en Sevilla, en un centro de estudios en Sevilla que también dan bachillerato y otros ciclos superiores. Y también de estudiar el grado de nutrición humana, máster en nutrición clínica en la Universidad Católica de Murcia. A partir de ahí, pues también he hecho máster en nutrición clínica en CNS, cual recomiendo. He hecho el máster en nutrición vegetariana y vegana, que me gustó. Un experto en obesidad de Pablo Zumaquero y de Isa Nutrisalud, así como ella tiene puesto su nombre en Instagram. También máster en nutrición, medicina y salud hormonal en la mujer, en ICNS. La verdad que estos cursos en ICNS me han encantado y me han ayudado mucho a seguir profundizando un poco en lo que ya vimos una pasada en la universidad. Bueno, si podéis hacer alguno de estos cursos os lo recomiendo, la verdad. No tengo ningún conflicto de interés ni nada de eso, lo recomiendo porque personalmente me ha gustado bastante. Mis conflictos de interés son los que tenéis aquí a continuación. Son el Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Andalucía. Yo actualmente estoy colegiado en el colegio y participo normalmente en las asambleas que hace y que organiza una vez al año. Y también estoy inscrito en la Asociación de Dietética Sin Patrocinadores, que como sabéis pues es una asociación sin ánimo de lucro que trata de dar valor a la figura del dietista nutricionista sin caer en patrocinadores que pueden crear conflictos de interés, como estamos viendo ahí, y que podrían dar lugar a no dar una información 100% cercana a la realidad, ¿no? Como puede estar ocurriendo en otros aspectos y como ya sabemos que ocurre en otros ámbitos de la vida. Por tanto, pues os recomiendo, por supuesto, que os colegiéis en el colegio cuando salgáis de aquí, ya que os da un respaldo y os permite servir y trabajar más cómodamente. Y además, si os queréis inscribir en la asociación, pues también estaría bastante bien porque es una forma de tener un poco más de voz y poder hacer mejor el trabajo que la asociación quiere llevar a cabo. ¿Cómo llegué a estudiar nutrición? ¿No? Pues la verdad que en mi vida diaria el servir a los demás es la pasión dominante de mi vida. La realidad es que el servicio a los demás es una cosa que me hace muy feliz y me ayuda muchísimo a seguir adelante el hecho de ver que la gente que está a mi alrededor o la gente a la que puedo ayudar pues está un poco mejor de cómo estaba antes, ¿no? Entonces esto nos abre el campo a bastantes formas de trabajo, como puede ser pues, bomberos, profesores, etcétera, pero también en el campo de la salud pues realmente es el que más llamaba mi atención. De hecho, yo cuando era pequeño, cuando tenía 14, 15 años, quería haber hecho medicina, me hubiese gustado estudiar medicina, pero cuando hice el bachillerato, cuando terminé el bachillerato, pues no llegué a la nota que se me requería, ¿no? Entonces pensé en hacer el ciclo superior de dietética, que también me gustaba muchísimo, porque realmente mi intención era haber hecho medicina para haber hecho endocrinología, ¿no? Ya que la verdad que el tema de ayudar a la gente con la comida, pues era una cosa que realmente me ayudaba bastante, o me gustaba bastante, ¿no? Aunque luego en el futuro he llegado a ver que endocrinología no 100% es eso, ¿no? Sino que se centra normalmente más el trabajo del endocrino en el sistema hormonal y no tanto en la alimentación, ¿no? Aunque también, pues desde hace un tiempo para acá, es una de las funciones que tienen también junto a su trabajo.
Entonces, mientras hacía el ciclo superior o el módulo, como a veces me escucharéis decir, pues la verdad que me enamoré de esta profesión, de la nutrición. Cada vez tenía más ganas de trabajar como nutricionista y cuando terminé mi módulo me presenté a selectividad y entré en la Universidad Pablo de Olavide, que es la otra universidad en Andalucía que oferta la carrera de nutrición humana y dietética. Yo soy de Sevilla y por tanto pues entré en la Pablo de Olavide, como es lógico. Una vez que estábamos aquí dentro, pues la verdad que todo mi ámbito de servicio o mis optativas, por decirlo de alguna forma, iban siempre un poco más dedicadas o destinadas a la nutrición clínica más que a la parte deportiva, ¿no? Aunque por supuesto, pues una vez que uno se mete en nutrición, tiene muchos caminos que llevar a cabo. Para la nutrición clínica, la verdad que es la parte que más me llamaba a mí personalmente la atención, ¿no? Pero una vez que terminamos la carrera, la duda que yo tenía era, bueno, ¿qué hago ahora? ¿No? Me centro en el trabajo que hice en el TFG, tuve la oportunidad de tener una profesora de TFG maravillosa que se llamaba Mercedes y que la verdad que ha sido una inspiración para mí siempre. Hicimos un trabajo muy bien hecho, o sea, hicimos un trabajo grande con una máquina que trataba de evaluar la memoria semántica de las personas que se sometían a hacerlo y para que os hagáis una idea, pues se lo hicimos a 50 personas jóvenes y a 50 personas mayores de 55 años, ¿no? Aunque 100 personas puedan no parecer mucho, todo aquel que haya hecho alguna investigación se dará cuenta que el hecho de tratar de conseguir que 50 jóvenes y que 50 personas mayores puedan hacer un test que dura aproximadamente 3-4 horas, pues bueno, fue toda una hazaña, fue muchísimo trabajo y de hecho me sirvió para que me publicasen ese trabajo, ¿no? Ese trabajo se ha publicado y entonces pues personalmente era algo que me gustaba mucho, ¿no? Lo que tratábamos de evaluar era la memoria episódica y queríamos relacionarlo con la dieta. Lo que pasa que en una primera instancia lo hicimos relacionado con el sueño, ya que yo entré en la tesis doctoral de una chica que ya relacionaba esa memoria episódica con el sueño y bueno, se quedó ahí, ¿no? Entonces la pregunta era, bueno, ¿sigo en este TFG, sigo por este camino por aquí o abro mi consulta? Lo cual no teníamos absolutamente ni idea de cómo hacerlo, yo creo que ni yo ni ninguno de mis compañeros. Sigo estudiando, hago un máster, etcétera, etcétera, o trato de investigar, como he dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, ese mismo verano en el cual terminé mi carrera, que era el año 2016, pues directamente se llegó a mis oídos la oportunidad de poder trabajar en un centro deportivo y eso hice. Me fui a ese centro deportivo y empecé a trabajar, ¿no? Como decía, la especificación poco a poco en nutrición clínica fue llevándose a cabo. Ahora veis todas las cosas que he podido ir haciendo, pero evidentemente cuando salí, pues directamente empecé a trabajar solamente con la carrera, ¿no? Empecé la carrera en 2016, perdón, terminé la carrera en 2016, empecé a trabajar en septiembre de ese mismo año y en ese mismo momento, en octubre, me inscribí en el máster de nutrición clínica. Como os he dicho antes, pues era la parte que más me gustaba personalmente y decidí centrar mi trabajo ahí. Por supuesto, no todos los pacientes que vienen a la consulta, y más al principio, tienen que ver con ese ámbito de trabajo, ¿no? Sobre todo, pues vemos personas que quieren perder peso, personas que quieren ganar peso, que también tienen una serie de patologías asociadas y que, por tanto, pues hay mucho trabajo que hacer por ahí, ¿no? Pero sobre todo de concienciación y trabajar ese ámbito de la pérdida de peso o de la ganancia de peso. Bueno, como os he dicho, nace Nutrinur en ese mismo momento. Por curiosidad, pues bueno, las dos Ns vienen de Nutri y de Nur. Nur es el segundo apellido de mi abuela, que es bueno, es el apellido de mi abuela, perdón, que es una persona muy especial para mí y por tanto, pues a raíz de eso, pues nace esta pequeña empresa. Yo en ese momento me inscribí como autónomo, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, literalmente. Fui a la gestoría en la que está mi padre y dije que quería ser autónomo y quería empezar a trabajar. De hecho, eso me ha acarreado bastantes problemas porque yo no conocía nada de eso a nivel legal y ese tipo de cosas, las cuotas que te vienen, etcétera, etcétera. Entonces,
El mismo mes que venía la cuota de autónomo, yo no sabía que tenía que venir, había abierto la cuenta recientemente, estaba a cero y al principio, el primer mes se paga 50 euros, como a lo mejor ya sois conscientes, pero como no tenía fondos en la cuenta, pues se devolvió el recibo y después me vino un recargo de 700 euros. Como estaba empezando, como podéis imaginar, pues fue una verdadera locura y aprendí rápido de que tenía que ponerme las pilas a nivel legal porque si no cumplías todos los plazos, esto no es como cuando no le entregas un trabajo al profesor el día que te lo pide, a lo mejor te deja que se lo entregas al día siguiente. Esto, como no lo hagas en plazo, la multa es tremenda. Bueno, en 2016 pues empecé a trabajar en Lowfi Centros Deportivos, en un centro aquí en Sevilla Este. Yo creo que en Granada ellos tienen otros centros también. Y además de eso, lo que me impulsó a lo mejor a lanzarme directamente a poder hacer a empezar mi empresa en ese sentido, fue que cuando hice las prácticas de la carrera, yo empecé a trabajar o empecé a hacer las prácticas en ese centro que veis ahí, en ese estudio que se llama EFIT. Eran un centro de estimulación, de electroestimulación, de estos que te ponen chalecos y dan cierta demanda de pequeñas descargas eléctricas y todo eso, que al final ayuda a que el cuerpo trabaje mejor, o al menos eso es lo que se presupone. Y yo no tenía un tutor de prácticas. Es decir, yo llegué al centro y estaba yo solo. Entonces, pues me tocó a mí ver a los pacientes, aconsejar a los pacientes, empezar a preparar mis propias dietas de cero. No sé cómo ocurre en la Universidad de Granada ahora mismo, pero nosotros hicimos bastantes pocas dietas. Gracias a Dios, yo en el módulo, en el ciclo superior, sí que había aprendido bastante sobre cómo preparar estos menús y preparar las dietas, y eso me ayudó mucho, pero si no llega a ser por eso, no sé cómo hubiera salido de ahí. Y además, como ya os digo, no tenía un mentor, no tenía un tutor y por tanto tenía que buscarme yo solo todas las cosas, ¿no? Entonces empecé a trabajar, empecé a hacer lo que podía y yo creo que eso me animó bastante a poder lanzarme en el low fit este de Sevilla Este, un poco con una mano delante y una mano detrás, ¿no? Entonces empecé viendo pacientes de forma gratis, la primera sesión gratuita y a partir de ahí empezábamos. Así como me vendieron que podía tener mucho trabajo, ya que los pacientes vendrían, entonces yo hablaría con ellos, les engancharía, empezaríamos a trabajar, etcétera, etcétera. Pero lo pongo ahí para deciros que esto es mentira, ¿vale? En mi opinión, al menos en mi opinión, mi consejo es que todas las cosas que se dan gratis generalmente no se valoran. Entonces, tenemos al final que dar valor a nuestro trabajo y el valor que se le da a nuestro trabajo pues es con dinero en la actualidad. Entonces, a menos que volvamos a la época del trueque y gracias a la sesión que yo le dé, pues alguien me arregle el coche a mí gratis, ahora mismo el dinero es lo que nos permite seguir viviendo y poder tener calidad de vida. Por tanto, el hecho de ver pacientes gratis a mí no me funcionó, porque muchísima gente se apuntó, creo que abrimos como 100 plazas y las 100 se llenaron el mismo día o el día siguiente y solamente 2 personas siguieron la segunda sesión. En Andalucía, en Sevilla ocurre, estoy seguro de que toda Andalucía también, a lo mejor en España también, pero en Andalucía yo creo en especial, todo lo que sea gratis nos atrae, nos gusta, nos encanta y nos apuntamos a todo. Entonces, puede ser vegetariano que como repartan una tapa de chicharrones gratis, al final vas y te la comes. Entonces, en este sentido, mi experiencia ha sido que cuando hacemos las cosas de forma gratuita, la persona que las recibe no siempre le da valor. Y por tanto, ese trabajo después no vuelve a nosotros. Entonces, de ahí aprendí que nunca más iba a dar una sesión gratis. Y así es como lo hago. O sea, desde entonces, la primera sesión, cuando queremos empezar, siempre vale dinero. ¿Vale? Uno nunca va al menos que uno vaya a un sitio que le hagan una valoración, generalmente nunca nada es gratis. No me cambian la primera rueda gratis ni nada de eso. Y cuando dicen te cambiamos la primera rueda gratis es porque la segunda rueda probablemente vale más de lo que valdría normalmente. Entonces, las cosas gratis, al menos en mi experiencia, no suelen funcionar. Perdón que sea pesado en esto, pero bueno, como justamente creo que lo que más os puede interesar es cómo empecé y cómo empecé a hacer las cosas, pues ya os aventuro que así va el tema, ¿vale? Entonces, empecé en el Low Fit de Sevilla Este y además
en el sitio que estuve haciendo prácticas, pues les gusté, como era autónomo, pues seguimos colaborando, ¿vale? Seguimos colaborando, seguimos trabajando y viendo pacientes. Luego, la forma de trabajo que tenía era por alquiler del sitio. Quiero explicaros aquí que normalmente, por norma general, suele haber dos modalidades de contrato que se hace entre la persona que es autónomo y el sitio donde va a trabajar, ¿no? O sea, por supuesto, una de las opciones es que un centro pueda contratarnos. De esta forma, pues tenemos un trabajo fijo, estamos contratados y ya está. Pero en el caso de que seas un autónomo y vayas a relacionarte con otro centro, por ejemplo, en este caso el Lowfit o por ejemplo EFIT o lo que sea, existen dos modalidades. Una de ellas es por porcentaje y otra es por alquiler del espacio que tú vas a utilizar. Y cada uno tiene su cosa buena y su cosa mala. Por poneros un ejemplo rápido, si tú pagas por el sitio, por ejemplo, yo en Lowfit pagaba 363 euros, ¿vale? Lo cual, cuando lo veo ahora y lo pienso, era un dineral, ¿no? Pasa que yo era una persona joven, inexperta, no sabía cómo estaba el mercado, no sabía cómo estaba nada y tenía que hacerlo de esta forma. 363 euros. Si lo que tú ganas, poniendo que ya trabajes bien y empieces bien, cosa que no es fácil, tú empiezas ganando 1.000 euros desde el primer mes, pues claro, 363 euros supone un 36% de tus ganancias. Tú puedes suponer que no es mucho dinero o que sí es mucho dinero. Ya cada uno lo que vea, ¿no? 36%. Pero claro, si lo que tú facturas son 4.000 euros, pues claro, pagar 363 euros de repente es mucho menos, ¿no? Es aproximadamente un 9%. Entonces te sale bien. Pero claro, empezando era imposible que tú ganases esa cantidad de dinero. Sin embargo, así me lo vendieron. No, tú trabajas, vas haciendo dinero y claro, 363 euros pues supone un porcentaje pequeño de las ganancias, etcétera, lo cual luego no era verdad. Sobre todo cuando estás empezando y, bueno, pues al trabajar en un gimnasio tenemos que tener en cuenta que la imagen que tú estás dando es la de un nutricionista que pasa consulta en un gimnasio. No es lo mismo hacerlo ahí que hacerlo en un centro médico, como os podéis imaginar, ¿no? Entonces, en mi caso, más aún, ya que como me he especializado al final en nutrición clínica, después hablaremos de eso, claro, cuando te vienen enfermos, tú citarles dentro de un gimnasio, pues eso tiene ciertas desventajas, o al menos así lo veía yo, y de hecho así lo veo, ¿no? Pero bueno, la forma en que empecé a trabajar en Lowfit era pagando este alquiler, y la forma en que empecé a hacerlo en EFIT, como ya venía haciendo lo de las prácticas, pues empezamos a trabajar, ahora ya le cobraba a los pacientes y lo hacíamos por porcentaje. Entonces, EFIT se quedaba un porcentaje del trabajo. En este caso, vamos a poner que era un 25%, ¿vale? Claro, un 25% es dinero, por supuesto. Y de cada paciente que ves, tienes que darle un 25% al sitio. De acuerdo. Pero, ¿cuánto dinero supone 363 euros en forma de ese 25%? Pues claro, es bastante cantidad de dinero lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que hacer 1.000 y pico, vamos a poner unos 1.500 aproximadamente, para llegar a hacer esos 363. Por tanto, el trabajo con porcentaje, en este caso, era más rentable, sobre todo al inicio. Lo veo ahora con perspectiva, ¿no? Y ahora puedo hablar de eso. Pero realmente lo bueno que tiene el tema de porcentaje es que si tú no cobras nada, no pagas nada. Entonces, en el momento en el que viene la época mala, las vacas flacas, etcétera, etcétera, te das cuenta de que el hecho de poder trabajar de esta manera te sale más rentable. Por supuesto, cuando ganas más de 1.500 euros al mes, que tiene que llegar a ser en algún momento, pues entonces te renta más pagarlo de esta forma. Te renta más pagar un alquiler de un sitio. Sobre todo además porque en muchas ocasiones pues te desgravas eso en forma del IVA, ¿no? Cuando tú tienes un gasto, como son estos 363 euros, tú eso los puedes desgravar, ¿vale? O pueden costar como un gasto que tú has tenido para generar esos ingresos. Luego para los impuestos, para el cómputo total de impuestos, pues bueno, es una cosa importante a tener en cuenta, ¿vale? Pero bueno, como os digo, empecé a hacerlo así. Empezamos en septiembre de 2016 y nos vamos al año 2017. En el año 2017
yo abro una pequeña consulta privada en la cual pues veía algunos pacientes. Estos pacientes los iba viendo y teníamos también los pacientes que veíamos en LowFit y los pacientes que veíamos en EFIT, ¿vale? 2017 va pasando y en ese tramo, desde septiembre de 2016, en el mismo momento en el que yo empiezo a trabajar, al mes siguiente, en octubre de 2016, me apunto al máster de nutrición clínica. Este máster de nutrición clínica lo hacía en la Universidad Católica de Murcia y, por tanto, como era de modalidad semipresencial, es decir, que se hacía los fines de semana, pues yo trabajaba entre semana en Sevilla y me iba los fines de semana a Murcia. Un fin de semana sí, un fin de semana no, me iba a Murcia. Por tanto, os podéis imaginar la paliza que eso iba suponiendo, pero al final, como estás persiguiendo un sueño, pues bueno, yo lo hacía feliz y no era ningún problema para mí. A finales de 2017 me llaman mis profesoras de la Universidad de Sevilla, de la unidad de bromatología, y me dicen que están haciendo una preselección para hacer un doctorado en el formato FPU. ¿Qué es una FPU? Una FPU, aunque tiene algunas diferencias con lo que sería un doctorado normal, yo las voy a intentar explicar, aunque quizás no acierte en todas al 100%, ¿vale? Después vuestros profesores os pueden explicar 100% cómo se hace. Disculpad la errata que he puesto fallido con dos is. Bueno, la FPU o el doctorado, por decirlo de alguna forma, consiste en que tú haces una investigación y después de eso presentas tu tesis, ¿no? Si tú la haces en formato, hola, buenas tardes, quiero hacer un doctorado, pues en el momento en el que te lo aprueban, tú tienes que hacer ese trabajo al mismo tiempo que estás haciendo pues tu trabajo normal con el que te ganas la vida, ¿vale? Es decir, tú no cobras nada por hacer el doctorado. Sin embargo, en la FPU tú eres contratado por el Estado, es decir, recibes un dinero del Estado para hacer tu investigación. Y a cambio también pues tienes que dar clase en la universidad, tienes que hacer alguna ponencia, tienes que presentar algunos papers mientras estás haciendo tu tesis y una serie de cosas que se tienen que cumplir, ¿vale? También tienes que asistir a ciertos congresos, etc. La idea de poder hacer una FPU, la verdad que me encantaba. Tenía muchísimas ganas de hacerlo. Además, bueno, era un estudio de un tema bastante curioso. No lo puedo decir mucho por si se lleva a cabo, pero bueno, se iba a hacer un estudio con altramuces, ¿vale? Y se iba a ver cuál era el efecto que tenía en ciertos componentes del organismo y eso. Entonces, se hizo una preselección, yo pasé esta preselección y digamos que entre los compañeros que se habían presentado para hacer el doctorado, pues, o presentarse a ese doctorado, pues el elegido fui yo, ¿vale? Entonces esto se hace en octubre de 2017, finales de 2017. Y a principios de 2018, en febrero, se entregan los papeles. Los papeles que se entregan se va haciendo por diferentes fases. En la primera fase se evalúa a la persona que se está presentando a hacer el doctorado, es decir, en este caso, a mí. En la segunda fase se hace un estudio de los grupos de investigación que se están presentando. Entonces, ahí fue, en ese momento, en ese segundo ciclo, fue cuando nuestro grupo de investigación se quedó y la FPU no salió adelante. Lo cual, pues bueno, me dio mucha lástima, pero finalmente, pues una vez que teníamos descartado esta parte, me hizo centrarme más todavía en lo que sería la clínica. Entonces, empecé a focalizarme más todavía en ver pacientes, en trabajar con pacientes, y durante el año 2018 nuevos centros me pidieron que pudiera pasar consulta con ellos. En este caso vais a ir viendo, si decidís esta salida profesional, pues al final vais a ver que en muchas ocasiones es interesante ser tú quien está escribiendo al centro para que ese centro te coja y tú puedas pasar consulta ahí, pero también es interesante ver que hay algunos centros que se interesan por ti, ¿no? En este caso, pues es doblemente interesante porque al fin y al cabo eso significa que vas siendo poco a poco conocido, ¿no? En este caso, pues tuve el honor de que estos dos centros se pusieran en contacto conmigo para que pudiera pasar consulta en sus centros. Ambos sitios fueron por porcentaje,
¿vale? Cada uno con un porcentaje diferente. Y aquí es donde vamos a ver que puede darse también uno de los problemas, ¿no? Para mi gusto, en este caso, uno puede sentirse a veces ligeramente ninguneado. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en el momento en el que se nos pide un porcentaje alto para poder empezar a trabajar, al principio rápidamente dices que sí porque quieres meter cabeza, quieres tener más pacientes, etcétera, etcétera, pero hay un momento en el que puedes sentir que al final el trabajo que estás haciendo no te compensa, en tanto en cuanto tenemos que tener en cuenta que el sitio se queda con un porcentaje del trabajo, es decir, el sitio en el que tú estás trabajando se queda un porcentaje, el que sea, 25, 30, 40, 50, lo que sea. Y una vez haces eso, tú tienes que hacerle una factura al sitio. ¿Esto qué significa? Significa que cuando haces una factura, siempre que quieras hacer las cosas de forma legal, claro, pues hay un 7% en concepto de IRPF que tú dejas de ganar, ¿vale? Porque es un impuesto que se tiene que pagar cuando hay un contrato entre dos empresas, dos autónomos o un autónomo y una empresa. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que en el momento en el que te exigen un porcentaje y además ese 7%, pues puedes sentir que el precio al que estás viendo un paciente no te renta, ¿vale? Esto es una cosa que, bueno, ya iréis viendo y seguro que en algún momento, si elegís esta salida profesional, pues os va a ocurrir, ¿vale? A mí me ocurrió, pero ya os digo, necesitaba ver pacientes, necesitaba tener pacientes y por esta razón decidí hacerlo. Seguimos durante este año. Voy teniendo cada vez un volumen más alto de pacientes, lo cual me hace ver que el trabajar por porcentaje, ahora el trabajar por porcentaje, me está suponiendo un dinero alto del dinero que yo estoy ganando, ¿vale? Suponiendo que pagasen un 20% de porcentaje, que ya os digo, eso no lo va a pedir nadie, la gente pide muchísimo más, pide desde un 30-35 para arriba. Claro, en el momento en que tú ganas 2.000 euros de beneficio, tú estás dejándote con un 20% 400 euros en forma de ese porcentaje. Entonces, ese dinero que estamos dejando de ganar, hay un punto en el que también empieza a dolerte, ¿no? Entonces, es cuando decido buscar un centro en el cual ya poder alquilarlo y especializarme un poco más. De esta forma, buscando, pues di con un sitio que se llamaba Clínica Ateneas. La Clínica Ateneas pues, es un sitio en el cual se aunan varios profesionales de la salud, psicólogos, pedagogos, etcétera, etcétera. Es una clínica en la cual diferentes profesionales trabajan y uno de ellos pues decidí ser yo. Alquilé una de las salas y era donde yo empecé a ver mis pacientes. Por tanto, una vez que hago eso y decido alquilar este sitio, dejo de trabajar con Lowfit, lógicamente, porque acordaos que estaba pagando ahí un alquiler, y dejo también de trabajar con Novak, porque al final decido concentrar mi trabajo ahí y tenía que, de alguna forma, dejar de trabajar con ellos. A mediados del año anterior, es una cosa que se me ha olvidado, en 2018, yo ya empiezo a aceptar a pacientes, a chicos y chicas que vienen de prácticas conmigo, ¿no? Entonces, después de una de las prácticas que tuve bastante exitosas con una chica que me cayó muy bien, que me gustaba mucho su modalidad de trabajo y que me parecía que trabajaba muy muy bien, pues finalmente decido contratarla y que trabaje conmigo. Entonces, pasado el 2018, a finales de 2018, contrato a una segunda persona, ¿vale? Entonces, en este caso, en el equipo ya éramos 4 personas. 3 que éramos nutricionistas y una de ellas, que en este caso pues, es mi mujer, que se le da muy bien las redes sociales y entonces pues es ella quien llevaba nuestras redes sociales y quien hacía todas las publicaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, yo estoy un poco más concentrando mi trabajo en la Clínica Ateneas y mis compañeras pues están trabajando en los otros centros adscritos en los que estábamos, ¿no? En este mismo año, EFIT se transforma en 12.8, el que estáis viendo ahí, y también aparecen nuevas colaboraciones como son MUFIT, que es un centro de deporte, y NTD, que es un centro que se llama Nuevas Técnicas de Diabetes y Endocrinología. Cuando yo hice mi máster de nutrición clínica en la UCAM,
no tenían prácticas en Sevilla. Por tanto, tuve que buscarme yo mismo mis propias prácticas. Esto hizo que la elección que tuve, gracias a Dios, pues fue maravillosa. Tuve una experiencia con un endocrino que fue muy buena. Estuve 3 meses sentado a su lado viendo cada paciente que entraba. Esto me ayudó muchísimo a conocer pacientes, a conocer la clínica y a saber cómo iban trabajando con estos pacientes que tenían dificultades clínicas. Por supuesto, cuando estás trabajando con el endocrino, te das cuenta de que los pobres se ven sometidos a mucha gente que quiere venir a bajar de peso, a subir de peso con ellos, ¿no? Cosa que, como él mismo decía, no era su trabajo. Entonces, es una cosa que no se le daba muy bien porque no era su trabajo, básicamente. Entonces, él siempre decía, mire, yo soy endocrino y puedo ayudarle con su sistema hormonal, pero si lo que quiere es subir de peso, bajar de peso, yo le voy a dar una dieta que tengo aquí hecha y esto es lo que podemos hacer. Si usted quiere que trabajen con su alimentación y que la enseñen a comer y todo eso, tiene que ir al nutricionista. Y así fue como iba haciendo, ¿vale? Seguimos avanzando en el año 2019 y yo dejo poco a poco, paulatinamente, de ver pacientes en los otros sitios y concentro todo mi trabajo en la Clínica Ateneas. Por eso aquí veis la Clínica Ateneas bastante más grande y los otros centros adscritos donde también estamos. Hay algunos otros que también hemos empezado a trabajar con ellos, que estamos empezando a trabajar con ellos, pero bueno, todavía no los he puesto por mantenerles esa privacidad. Empezamos el año 2020 y viene lo que viene el coronavirus, tenemos esta situación y finalmente se cierra todo, empezamos a ver pacientes en casa y me voy dando cuenta de que la modalidad online pues es un formato que puede funcionar bastante bien. Os digo esto porque también puede ser una de las salidas profesionales que decidáis llevar a cabo. Os cuento cómo me ha pasado a mí y en base a eso pues podéis sacar alguna conclusión si os sirve, ¿vale? Yo pensaba que todos los pacientes que tenía, o casi todos los pacientes que tenía, iban a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, pero de forma online. Pero para nada. Es decir, un gran porcentaje de las personas con las que estaba trabajando dejaron de pasar consulta durante el estado de alarma. Os mentiría, estaría exagerando si dijera que un 15% de los pacientes que tenía siguieron en su formato online. Menos del 15%, de hecho diría menos del 10% de los pacientes siguieron trabajando durante el estado de alarma y sobre todo eran pacientes que tenían enfermedades, es decir, pacientes que verdaderamente tenían una necesidad de que un nutricionista les estuviese ayudando, ¿vale? Todos los pacientes para pérdida de peso, subida de peso, etcétera, etcétera, dejaron de pasar consulta. ¿Por qué? Yo no lo sé. Yo pensaba que seguiríamos haciéndolo, pero bueno, supongo que otras cargas, además del hecho de probablemente pues estar en ERTE, no poder trabajar, tener la familia en casa, etcétera, pues es una de las cosas que hizo que se frenase esto. Yo pensaba que lo seguiríamos haciendo, pero para nada. Aún así, me he dado cuenta de que el formato online, la consulta online, tiene una serie de ventajas que no tiene el hecho de ver a los pacientes en la consulta. Por ejemplo, el desplazamiento hasta la consulta. Si tú te mueves 20 minutos hasta la consulta, 20 de vuelta, 20 para ir por la tarde y 20 para volver, al final hay 1 hora y 20 que tú estás gastando en desplazamiento, mientras podrías estar perfectamente en casa, ¿vale? Entonces, ahí es un dinero que estás dejando de ganar. Y segundo, cuando ves pacientes en un sitio, tienes que pagar por ese sitio, como ya hemos hablado antes. Por tanto, este es otro dinero que te estarías ahorrando y que podríamos llevar a cabo, ¿vale? Gracias a las medidas que tomó el gobierno, los autónomos pudimos atenernos al cese de actividad y no pagar la cuota autónoma. Por tanto, la mutua nos daba un dinero por ese cese de actividad y también dejábamos de pagar la cuota autónoma. Esta ayuda hizo que los pacientes online que teníamos nos ayudaran a poder seguir con la consulta, ¿vale? En este caso, podríamos habernos venido abajo si no fuese por esta ayuda que nos dio el gobierno, además del hecho de no tener que pagar la cuota autónoma. Pero gracias a ello pues pudimos seguir adelante, ¿vale? De todas formas,
el ver los pacientes online yo creo que es una cosa bastante beneficiosa porque te ayuda a conciliar la vida familiar y a sentirte pues mucho mejor porque puedes hacer las cosas desde casa, ¿no? No todo el mundo podrá hacerlo, pero si tenéis la oportunidad de explorar este aspecto, yo os invitaría a que lo hicierais, ¿vale? Además de eso, me gustaría deciros que me parece que la consulta online necesita que tengamos cierto bagaje para poder llevarla a cabo. Es decir, empezar de cero y empezar solamente online puede dificultar muchísimo nuestro progreso. Es verdad que minimizamos los gastos, es decir, nuestro gasto es cero, nuestro gasto es nuestra página web que nos podamos crear, pero ver los pacientes podemos hacerlo puramente por Skype, podemos hacerlo por WhatsApp, podemos hacerlo por Zoom. Bueno, siempre tenemos que cumplir con la ley de privacidad de datos, ¿vale? Pero salvando eso, pues podemos hacerlo con cualquier plataforma que asegure que hay un encriptamiento entre la salida y la llegada, ¿vale? Muy bien. Terminando, me gustaría presentaros pues las trabajadoras que trabajamos en Nutrinur para que podáis verlas. En el centro estoy yo, encima está mi mujer. Somos quienes empezamos con todo esto y a la derecha pues tenéis a las dos personas que contratamos en primer lugar. Ya os digo, una de ellas vino haciendo las prácticas directamente conmigo desde un centro y la otra era una compañera mía de la universidad. Y las otras dos chicas, que también son dietistas nutricionistas, que están trabajando con nosotros en la actualidad, y otra de ellas salió de las prácticas y otra de ellas era una compañera mía de la universidad. Por tanto, los contactos son importantes para poder seguir trabajando. Unas de ellas están especializadas en nutrición deportiva, otras en nutrición de vegetarianos y veganos y otras en nutrición clínica también, ¿vale? Por tanto, tratamos de cubrir como podemos todos esos servicios, todas esas necesidades para poder llevarlas a cabo y dar el mejor servicio que somos capaces de dar. En este punto me gustaría explicaros un poquito pues cómo estoy ahora mismo, ¿no? O sea, ahora mismo, después de ver a muchos pacientes de muchas formas diferentes, pues en la actualidad estoy más centrado en pacientes que quieren ser vegetarianos o veganos o que lo son y quieren cumplir algún objetivo, y en nutrición clínica. Las enfermedades intestinales pues es una cosa que me apasiona, me gusta muchísimo y me estoy centrando cada vez más en ellas, ¿no? Por último, para no ser muy pesado, pues quería deciros un poco cuáles son las nuevas perspectivas de trabajo, qué es lo que viene a partir de ahora y ya con esto pues podemos terminar. Actualmente, después de todo el estado de alarma, pues como os he dicho, me he dado cuenta de la utilidad que tiene el hecho de ver pacientes online. La verdad que está siendo una muy buena herramienta para poder compaginar con nuestro trabajo, además de los centros en los que ya estamos. Pero próximamente pues me voy a mudar a Málaga, a la zona de Marbella, y la idea es poder comenzar otra sede de Nutrinur allí en Marbella, además de lo que tenemos aquí en Sevilla. Iré viniendo aquí, aunque poco a poco pues iré dejando algunas de las consultas en las que estamos trabajando, pero seguiré siempre centrado en nutrición clínica y en personas que tienen necesidades vegetarianas y veganas, ¿vale? Pues una cosa que me gusta mucho. Además de ello, estamos trabajando con un equipo de fútbol que estamos llevando la nutrición del equipo. No puedo decirlo por privacidad, pero estamos consiguiendo buenos objetivos y es muy posible que el club consiga el objetivo que se había puesto, lo cual pues va a ser una cosa magnífica. A partir de ahora, mi idea es, como os digo, mudarme a Marbella, empezar algo allí, potenciar las consultas online, para lo cual os digo, hay que tener cierto bagaje, de verdad, perdona que insista en esto, pero creo que es una cosa importante. Tenemos que tener cierto bagaje en esto y de esta forma poder conciliar la vida familiar y además pues poder seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Seguiré contactando también con algunas consultas allí en Marbella, pues allí no creo que me conozca nadie, y empezar a darme a conocer para poder empezar una nueva consulta ahí.
En fin, no os quiero molestar mucho más. Ya os he contado un poquito sobre esta salida profesional, que es la de empezar una consulta. Ahí tenéis pues mis redes sociales, mi correo. Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, queréis consultarme lo que sea, o bueno, estáis intranquilos con empezar cualquier cosa, por favor no dudéis en escribirme, no dudéis en poneros en contacto conmigo y tratar de resolver todas vuestras dudas, vuestras cuestiones a la mayor brevedad posible. Espero no haber sido muy rollo, que os haya gustado y inspiraros. Esto que hacemos como autónomos hay que estar un poco loco para hacerlo, pero una vez que te metes, al final es una cosa a la que le coges el gustillo. En fin, espero que os guste mucho y sobre todo que seáis muy felices con lo que estáis haciendo. Un saludo a todos.